Extraordinario. Un sermón de Smith Wigglesworth. Las personas en las que Dios se deleita son las que descansan en su palabra sin vacilar. Dios no tiene nada para el hombre que vacila, el que duda no espere recibir nada del Señor. Quiero que grabemos esto profundamente en nuestros corazones hasta que penetre cada fibra de nuestro ser. Solo cree, solo cree. Todo es posible, solo cree. Dios tiene un plan para hoy, más allá de cualquier cosa que hayamos conocido antes. Tiene un plan para cada vida individual, y si tenemos cualquier otro plan en mente, nos perdemos el mayor plan de todos. Nada del pasado es igual al presente, y nada del presente puede igualar las cosas del mañana. El mañana debe estar tan lleno de santa expectación que seremos llamas vivas para él. Dios nunca quiso que su pueblo fuera ordinario o común. Sus intenciones eran que estuvieran encendidos para él, conscientes de su poder divino, comprendiendo la gloria de la cruz que prefigura la corona. Extraordinario. Dios nos ha dado un pasaje muy especial para hoy. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. En la iglesia primitiva, los discípulos estaban cargados de muchas maneras. Las cosas del orden natural no podían ser atendidas, y muchos se quejaban por el descuido de sus viudas. Los discípulos decidieron un plan, que era elegir a 7 hombres para hacer el trabajo. Hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo, ¡qué pensamiento divino! No importaba qué tipo de trabajo tuviera que hacerse, por básico que fuera, la persona elegida debía estar llena del Espíritu Santo. El plan de la iglesia era que todo, incluso en el ámbito natural, debía ser santificado para Dios, porque la iglesia tenía que ser una iglesia del Espíritu Santo. Amados, Dios nunca ha ordenado nada menos. Hay una cosa que quiero enfatizar ahora mismo, que es, no importa qué más ocurra, primero y ante todo, resaltaría la pregunta: ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? ¿Estás lleno de poder divino? Este es el legado de la Iglesia, estar tan investida de poder que Dios pueda poner su mano en cualquier miembro en cualquier momento para hacer su perfecta voluntad. No hay parada en la vida llena del Espíritu. Comenzamos en la cruz, el lugar de deshonra, vergüenza y muerte, y esa misma muerte trae el poder de la vida de resurrección. Y, al estar llenos del Espíritu Santo, vamos de gloria en gloria. No olvidemos que poseer el bautismo en el Espíritu Santo significa que debe haber una santidad siempre creciente. La Iglesia necesita la unción divina, necesitan la presencia y el poder de Dios para manifestar que el mundo lo sepa. La gente sabe cuando la marea está entrando, y también sabe cuando está saliendo. La necesidad de que se eligieran 7 hombres para la posición de servir mesas era muy evidente. Los discípulos sabían que estos 7 hombres estaban listos para un servicio activo, y por eso los eligieron. En el versículo 5 dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Había otros, pero Esteban y Felipe destacan de manera más prominente en las Escrituras. Felipe era un hombre tan lleno del Espíritu Santo que un avivamiento siempre seguía donde quiera que iba.
Esteban era un hombre tan lleno de poder divino, que aunque servir mesas podría haber estado bien en la mente de los otros discípulos, Dios tenía una visión mayor para él, un bautismo de fuego, y de poder, y unción divina, que lo llevó adelante hasta el clímax de su vida, hasta que vio directamente los cielos abiertos. Extraordinario. Si estuviéramos allí con los discípulos en ese momento, creo que los habríamos oído decirse unos a otros, miren. Ni Esteban ni Felipe están haciendo el trabajo para el que los llamamos, si no atienden el negocio, tendremos que buscar a alguien más. Ese era el modo natural de pensar, pero el orden divino está muy por encima de nuestra planificación finita. Cuando agradamos a Dios en nuestro ministerio diario, siempre encontraremos que es cierto que el que es fiel en lo poco, Dios lo hará fiel en lo mucho. Tenemos un ejemplo perfecto aquí, un hombre elegido para servir mesas, que tuvo tal revelación de la mente de Cristo y de la profundidad y altura de Dios, que no había parada en su experiencia, sino un avance a pasos agigantados. Amados, hay una carrera que correr, hay una corona que ganar. No podemos quedarnos quietos. Les digo, sean vigilantes. Son vigilantes. Que nadie tome tu corona. Dios nos ha privilegiado en Jesucristo para vivir por encima del plano humano ordinario de la vida. Aquellos que quieran ser ordinarios y vivir en un plano inferior, pueden hacerlo, pero en cuanto a mí, no lo haré. Porque la misma unción, el mismo celo, el mismo poder del Espíritu Santo está a nuestro alcance como lo estuvo para Esteban y los apóstoles. Tenemos el mismo Dios que tuvo Abraham, que tuvo Elías, y no necesitamos quedarnos atrás en ningún don o gracia. Puede que no poseamos los dones como dones permanentes, pero al estar llenos del Espíritu Santo y la unción divina, es posible, cuando hay necesidad, que Dios manifieste cada don del Espíritu a través de nosotros, una manifestación de los dones como Dios elija usarnos. Este hombre ordinario, Esteban, se volvió poderoso bajo la unción del Espíritu Santo, hasta que se destaca supremo, en muchos sentidos, entre los apóstoles. Y Esteban, lleno de fe y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Extraordinario. A medida que avanzamos más profundamente en Dios, Él amplía nuestra percepción y pone ante nosotros una puerta abierta de par en par. Y no me sorprende que este hombre elegido para servir mesas fuera después llamado a un nivel superior. ¿Podrías preguntarte, ¿abandonó este servicio? No. Pero estaba perdido en el poder de Dios. Perdió de vista todo en lo natural, y fijó resueltamente su mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hasta que fue transformado en una luz brillante en el reino de Dios. Oh, que podamos ser despertados para creer su palabra, para entender la mente del Espíritu, porque hay un lugar interno de pureza donde podemos ver a Dios. Esteban era un hombre tan ordinario como tú y yo, pero estaba en el lugar donde Dios podía moverse sobre él de tal manera que, a su vez, él podía mover todo ante él. Comenzó en un lugar muy humilde y terminó en un resplandor de gloria. Amados, atrévanse a creer en Cristo. Atrévanse a ser extraordinarios. A medida que avanzas en esta vida del Espíritu, encontrarás que el diablo comenzará a inquietarse y habrá un alboroto en la sinagoga. Así fue con Esteban. Muchas personas pueden encontrarse en la sinagoga, que son muy correctas en un sentido mundano. Siempre correctamente vestidas, la élite de la tierra, dando la bienvenida a todo en la iglesia excepto el poder de Dios. Leamos lo que Dios dice sobre ellos. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertinos, y de los de Cirene, y de los de Alejandría, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba.
Los libertinos no podían soportar la verdad de Dios. Con estos oponentes, Esteban se encontró en la misma situación que el ciego al que Jesús sanó. Tan pronto como se abrieron los ojos del ciego, lo echaron de la sinagoga. No querían a nadie en la sinagoga con los ojos abiertos, tan pronto como recibes visión espiritual, fuera te vas. Estos libertinos, cireneos y alejandrinos, se levantaron llenos de ira en el mismo lugar donde deberían haber estado llenos del poder de Dios, llenos de amor divino y reverencia por el Espíritu Santo. En cambio, se levantaron contra Esteban, este hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Amados, si hay algo en tu vida que de alguna manera resista el poder del Espíritu Santo y la entrada de su palabra en tu corazón y vida, postraos de rodillas y clamad por misericordia. Cuando el Espíritu de Dios está incubando sobre la puerta de tu corazón, no lo resistas, sino abre tu corazón al toque de Dios. Hay un resistir hasta la sangre en la lucha contra el pecado, y hay un resistir al Espíritu Santo que te llevará al pecado. Esteban habló con una sabiduría notable. Donde él estaba, las cosas comenzaban a moverse. Descubrirás que siempre hay un movimiento cuando el Espíritu Santo tiene el control. Estas personas fueron llevadas bajo convicción por el mensaje de Esteban, pero resistieron. Mintieron, hicieron cualquier cosa para suprimir esa convicción. No solo mintieron, sino que hicieron que otros mintieran contra este hombre, que habría dado su vida por cualquiera de ellos. Esteban fue usado para sanar a los enfermos, realizar milagros, y aún así trajeron falsas acusaciones contra él. ¿Qué efecto tuvo esto en Esteban? Y todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Algo había sucedido en la vida de este hombre elegido para un servicio humilde, y se convirtió en poderoso para Dios. Extraordinario. ¿Cómo se logró en él? Fue porque su meta era alta. Fue fiel en lo poco, y Dios lo llevó a una plena fructificación. Bajo la inspiración del poder divino con el que hablaba, no podían evitar escuchar, incluso los ángeles escuchaban, mientras con un discurso profético santo hablaba ante el concilio. Comenzando con Abraham y Moisés, continuó desplegando la verdad. ¡Qué exhortación tan maravillosa! Toma tu Biblia y léela, escucha cómo los ángeles escucharon. A medida que luz sobre luz, verdad sobre verdad, revelación sobre revelación, encontraba su camino en sus corazones, lo miraban asombrados, tal vez sus corazones se calentaban a veces, y podrían haber dicho, verdaderamente, este hombre es enviado de Dios. Pero entonces él les arrojó la verdad, diciendo, duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Entonces, ¿qué pasó? Estos hombres fueron movidos, se sentían heridos en el corazón, y crujían los dientes contra él. Hay dos ocasiones en las Escrituras donde las personas fueron heridas en el corazón. En el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, versículo 37, después de que Pedro había pronunciado ese sermón inspirado en el día de Pentecostés, las personas fueron heridas en el corazón con convicción, y allí se añadieron 3,000 almas a la iglesia. Y aquí está Esteban, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, y los hombres de este concilio, siendo heridos en el corazón, se levantan juntos para matarlo. A medida que avanzas por este capítulo,
desde el versículo 55, ¿qué cuadro tienes ante ti? Al cerrar los ojos, tengo una visión de esta escena en cada detalle, la turba aullante con su espíritu vengativo y asesino, lista para devorar a este hombre santo, y el lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué ve allí? Desde su lugar de impotencia, miró hacia arriba y dijo: Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Es esa la posición que Jesús fue a tomar? No. Él fue a sentarse a la diestra del Padre, pero en nombre del primer mártir, en nombre del hombre con esa llama ardiente de poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios se puso de pie en testimonio honorario de aquel que, llamado a servir mesas, fue fiel hasta la muerte. Extraordinario. Pero, ¿es eso todo? No, estoy tan contento de que no sea todo. Mientras las piedras volaban hacia él, golpeando su cuerpo, rompiendo sus huesos, impactando su sien, destrozando su hermoso rostro. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó esta escena? Con esa mirada sublime hacia arriba, este hombre elegido para una tarea ordinaria pero lleno del Espíritu Santo, fue tan movido por Dios que terminó su trabajo terrenal en un resplandor extraordinario de gloria, magnificando a Dios con su último aliento. Mirando al rostro del Maestro, dijo: Señor Jesús, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué final divino para la vida y el testimonio de un hombre que fue elegido para servir mesas. Amigos, todo vale la pena para ganar ese espíritu. Atrévete a ser extraordinario.